regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el analista petrolero Rafael Quiroz Serrano y vamos a hablar de un tema que está en el tapete porque la volatilidad de los precios del petróleo han subido, han bajado los precios en la última semana. Hay declaraciones, Arabia Saudita que en un principio parece que había dicho que estaba dispuesta a recortar la producción, ahora resulta que no, Irán dice que tampoco la va a descontar. Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, dice que peligra la OPEP y la estabilidad de los precios si no se congela la producción. Y si quieres empezamos por decir si es una reunión extraordinaria de la OPEP o no, porque el otro día me está escribiendo que no era. Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias Pedro, muy amable, muy gentil por la invitación. Gracias por Sí, estar en aquí. efecto no hay reunión tal extraordinaria de la OPEP. Para que, de acuerdo al reglamento o a los estatutos, para que la OPEP se reúna, más allá de las reuniones ordinarias que solamente son en junio y en diciembre, si hay una reunión extraordinaria tiene que haber un consenso para la invitación total. Y todavía no ha habido un consenso, ni eso fue tratado en la reunión pasada, la 169 del pasado 5 de junio. Lo que pasa es que la OPEP concurren también los miembros de la Agencia Internacional de la Energía a este foro bianual que viene celebrándose desde 1991. Es un foro bianual de la energía, se llama Foro Internacional de la Energía, que fue, por cierto, fomentado y creado en parte por François Mitterrand, el presidente de Francia, y Carlos Andrés Pérez de Venezuela, valga decirlo, en 1991. Y se ha mantenido. Allí concurren, por supuesto, consumidores y productores de petróleo y de gas. Es básicamente para tratar el tema energético sobre el consumo de energía, la demanda constante, ese crecimiento de acuerdo al ritmo de crecimiento económico que llevan los países altamente desarrollados, que llevan los países emergentes, el consumo mundial de esa energía y del petróleo, por supuesto, con toda la familia de hidrocarburos allí. Pues es un foro bastante interesante. Entonces, los miembros de la OPEP vienen asistiendo desde 1993. Y desde luego entonces Venezuela va a aprovechar, y creo que en eso está acertado Venezuela, va a aprovechar para, en los entretelones, por así decirlo, en el marco de esa reunión que empezó ayer y termina mañana, a ver si es factible reunir al margen o paralelo a las reuniones, entre cafés o en break, qué sé yo, algunos miembros de la OPEP y algunos productores independientes que estamos preocupados debido a que los precios no se han recuperado. Y la filosofía de eso es siempre algo que viene planteando Venezuela, repito, acertadamente, que es tratar de lograr un consenso para los efectos, por lo menos, de la discusión sobre el problema del mercado petrolero. Es un mercado que cada día está más inestable, sí, y que por consiguiente eso arroja como resultados una volatilidad en los precios. El mercado petrolero siempre ha sido impredecible porque es un mercado susceptible a muchas cosas, es un mercado que es muy sensible a cualquier mensaje o señal que se le envíe y modifica cualquier por razones económicas o razones geopolíticas, algunas con variables estructurales y otras con variables coyunturales. Pero en todo caso, bueno, Venezuela preocupada, como están la mayoría de los países de la OPEP y algunos no OPEP también, están tratando de ver si es factible una discusión para llegar a un acuerdo mínimo. Ahora, ¿cuál es la proposición de Venezuela? La proposición de Venezuela es tratar de lograr congelar producción a los niveles de enero o a los niveles de junio. Lo que yo creo que es que este congelar producción no es suficiente si es que se llegara a tal decisión. No es suficiente porque en este momento el problema del mercado petrolero no es un problema de congelar producción, es un problema de recortar producción, porque estamos ante un aumento constante o permanente de la producción petrolera. Rusia está a niveles récord, Irán también cada vez aumenta más su producción. Y Arabia Saudita. Pero al contrario de Venezuela, que la producción va cayendo, Schlumberger se fue una semana y regresó. Bueno, no sabemos cómo fue la negociación. ¿Nos puedes explicar un poco qué pasa con el mercado venezolano? Y eso se lo están tomando otros países, la cuota que deja producir Venezuela. Eso es cierto. Venezuela viene decayendo en su producción en los últimos 2 años, pero muy remarcadamente en los últimos 7 meses.
y la producción de crudos convencionales, es decir, estamos hablando de liviano, mediano y pesado, esto está en estos momentos en 2.395.000 barriles. Si a eso usted le suma, por supuesto, los extrapesados, que no son convencionales, es decir, los que extraemos de la faja, más los condensados y los productos líquidos del gas natural, ahí tiene más o menos 1 millón, que da 3.4 millones de barriles. Pero bueno, hay que aclarar de que la cuota OPEP nos marca a nosotros 3 millones, pero 3 millones de crudos convencionales, es decir, de liviano, mediano y pesado. Por consiguiente, tenemos un déficit en la cuota que la OPEP nos asignó en su último recorte, que fue en enero del 2011. Nos asignó 3 millones. Y de esos 3 millones convencionales, repito, solamente estamos produciendo 2.395.000 barriles. Llegamos hasta tanto, el último reporte de Reuters decía que 2.090.000 y no estaba muy claro. Hay una página que se llama Mermelada que reciben algunos expertos petroleros que ponían esa cifra que tú estás diciendo. ¿Cuál es entonces la realidad? Bueno, lo que pasa es que esa no es fuente primaria, es una fuente secundaria, pero la fuente primaria, ejemplo, que es la OPEP, usted busca la página de la OPEP, la actual, y lee el último informe de la OPEP, y Venezuela aparece con 2.3 millones de barriles, que creo que esa es. Okay. Luego el ministro del Pino dice que 3.4, pero cuando el ministro del Pino habla de 3.4, me está metiendo ahí extrapesados, condensados y productos líquidos del gas natural, que con eso sí llegamos a 3.4. Entonces, bueno, retomando el punto, es que Venezuela no está en posibilidad en estos momentos de cumplir con la cuota OPEP porque viene bajando la producción. Y viene bajando la producción porque algunas empresas de servicio de mantenimiento de taladro se han ido por endeudamiento que PDVSA tiene en relación a esa empresa. También por algunos daños que no han sido reparados. Han salido muchos ejecutivos en los últimos meses de larga trayectoria dentro de la industria petrolera. Estoy hablando ejecutivos, ingenieros petroleros con 30 y 34 años de estabilidad, ¿no? Rafael, quedamos en un tema que es polémico para Venezuela. Siempre cuando se dice que se va a vender Citgo, la gente se llama un momentico. De hecho, la Asamblea parece que hoy lo están discutiendo y que no están aprobando, por ejemplo, ese canje bono. No porque se vaya a vender Citgo en ese momento, pero es que si Venezuela no tiene los fondos en ese momento, tienen que entregar parte de esas acciones de Citgo y eso tiene que aprobarlo la Asamblea constitucionalmente porque es un activo de la nación. Pero tú has estado de acuerdo en algún momento dado que se paseó por el gobierno por la idea de vender Citgo y tú estabas de acuerdo, ¿sigues estando de acuerdo? ¿Estás de acuerdo que se entregue en garantía? ¿Crees que la Asamblea deba o no aprobar esta venta o esta garantía para este canje de bonos? Sí, bueno, mira, el problema con Citgo es que Citgo forma parte de lo que fue el proceso de internacionalización de la industria petrolera que partió desde 1982 en el gobierno de Luis Herrera, cuando se adquirieron unas primeras refinerías en Alemania y se hizo una sociedad con la Ruth Oil y se estableció la empresa Beva Oil con 4 refinerías en Alemania, donde Venezuela tenía el 50% y 50% lo tenía Alemania. Posteriormente, luego a los 4 años, en 1986, se compraron las 2-3 primeras refinerías en Estados Unidos, que fueron parte de lo que hoy son las Citgo, o lo que fue la cadena Citgo de 7 refinerías. Hoy en verdad quedan ya 4 solamente. El problema, yo no estuve de acuerdo en un principio y luego, por supuesto, cuando se quiso vender eso, yo era de la opinión que debería venderse. ¿Por qué? Porque resulta que esas empresas se compraron bajo la premisa de que refinaban petróleo liviano, petróleo pesado, que era el que más tenía Venezuela y que por consiguiente era un gran negocio y que era una especie de nichos de negocios que se tenían y donde el petróleo venezolano iba con toda seguridad. Una vez comprada y levantados los informes, nos dimos cuenta de que la dieta de esas refinerías era petróleo liviano y mediano, pero no pesado. Y Venezuela no tenía para suministrar petróleo liviano y mediano para allí, porque ese petróleo liviano y mediano que antes producíamos y que ahorita seguimos produciendo,
está comprometido bajo contratos estructurales y no teníamos cómo disponer de crudo para esas refinerías, tanto las de Alemania y que después fueron más en Europa, en Suecia, en Holanda y también en la Gran Bretaña y otras más en Estados Unidos, no teníamos petróleo para alimentar esas refinerías. Y terminamos comprando petróleo a México, a Pemex, para poder alimentar nuestra refinería en Estados Unidos. Con la de Alemania terminamos comprando el petróleo a Arabia Saudita y a Rusia, de ese petróleo liviano para poder alimentarla. Total que el poco petróleo que esas refinerías recibían y procesaban, petróleo venezolano estoy hablando, lo vendíamos con descuentos. Cuando usted sumaba los descuentos acumulativos del año, de los años, qué sé yo. Vendíamos a pérdida. Bueno, pues estábamos vendiendo a pérdida y las ganancias netas de esas refinerías, ejemplo, de las 19 que llegó a tener el proceso de internacionalización de la industria petrolera en 1992, para ponerle un año que recuerdo fácilmente, la ganancia neta llegó a escasos 145 millones de dólares. Sí. Entonces no justificaba, por supuesto, mantener 19 refinerías afuera para que dieran una ganancia total neta de escasamente 114 o 142 millones de dólares. Rafael, ¿tú crees que esta reunión extraordinaria de la OPEP, que no es reunión extraordinaria, pero están reunidos allá todos los miembros y los no miembros, ya es tercera oportunidad donde se trata de congelar la producción, un freeze? ¿Crees que tenga algún resultado? Porque aparentemente como que no lo está teniendo. Mira, yo creo que el objetivo de la tarea, la estrategia venezolana es acertada. Lo que creo es que no va a tener mayores éxitos. No va a tener mayores éxitos porque Arabia Saudita, que es el que tiene el mayor pulmón, por decirlo así, para los efectos de producir y vender petróleo, sigue empecinada en aumentar la producción. Irak ya está sobre los 4 millones de barriles porque quiere recuperar su producción preguerra. Irán ya va sobre los 3 millones y pico. ¿Por qué? Porque también quiere recuperar su nivel de producción pre-sanciones. Por consiguiente, hay 3 países fundamentales, fundadores de la OPEP, los 3, y de los mayores productores de la OPEP y del mundo, que es Arabia Saudita, Irán y Irak, que siguen empecinados, repito, en aumentar la producción petrolera. Y mientras que no haya un recorte de producción, eso no va a tener ningún efecto en el mercado. El ministro del Pino debería estar claro de que con congelar la producción, si es que se logra el concepto para congelarlo, eso no es suficiente para tratar de recuperar los precios. Tiene que haber una recuperación, y una recuperación, ojo, significativa, que no puede bajar de 1,5 millones de barriles si se quiere bajar la presión de la sobreoferta para equipararla un poco con la demanda. Tengo un minuto. Venezuela tiene capacidad y no debería estar tratando de aumentar su producción en vez de estar recorriendo el mundo entero tratando que los otros la paren. Por supuesto, lo que pasa es que no hay condiciones para recuperar esa producción porque simplemente no tiene en estos momentos PDVSA el músculo financiero como para reinyectar o para reinvertir en los pozos maduros, que son los que nos pudieran prometer un aumento en la producción. Como no tenemos liquidez en PDVSA, o el gobierno, el Estado venezolano no tiene recursos financieros, simplemente no podemos aumentar la producción porque la producción no se aumenta simplemente con deseos y buenas voluntades. Se nos acabó el tiempo, Rafael, un placer hablar contigo. Me quedó pendiente el tema del petróleo en Guyana, pero te extendiste mucho en la explicación histórica, bueno, pero vale la pena escucharla. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias a usted. Saludos a la amiga Giovanna de Michele, que sé que son muy amigos y siempre andan por ahí conspirando. Con mucho gusto. Conspirando para bien, conspirando petróleo internacional. En la parte buena. Ya me despido entonces de ustedes, les doy las gracias por su sintonía aquí en Contra el Pensini y por Globovisión. Me despido hasta mañana, les recuerdo que aquí se les quiere. Hasta luego.